Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre los ángulos y los tipos de ángulos. Cuando nosotros tenemos dos semirrectas que se juntan en un punto, como estas dos semirrectas, el espacio o la abertura que hay entre ellas, a eso llamamos ángulo. Y los ángulos empiezan a medirse en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, pues este sería el vértice y estos serían los lados. Este sería un lado, este sería otro lado y este sería el vértice. Bueno, pues vamos a ver qué tipos de ángulos debemos conocer. En primer lugar tenemos el ángulo nulo. El ángulo nulo es cuando las dos semirrectas están una encima de otra y no ha empezado a abrirse. O sea que no hay ninguna abertura. Una semirrecta está encima de otra y un lado está encima de otro. Por eso este sería ángulo nulo, que no tiene ningún grado. Aquí tenemos un ángulo agudo, que es el que mide menos de 90 grados, es decir, es más pequeño que un ángulo recto. Vemos aquí un ejemplo. Por otro lado tenemos el ángulo obtuso, que mediría más de 90 grados. Aquí tenemos el ángulo recto, que mediría 90 grados. El ángulo llano, que mide 180 grados, que es lo mismo que si tuviera dos ángulos rectos. Y el ángulo completo, que tiene 360 grados. Como vemos, da una vuelta completa y por lo tanto al completar una circunferencia tiene 360 grados. Pero también podemos hablar de las posiciones relativas de dos ángulos. Vamos a ver entonces qué puede ocurrir con dos ángulos. Vamos a irlos poniendo por aquí. Tenemos los ángulos consecutivos, que son cuando uno va a continuación de otro, es decir, que tienen un lado común, tienen el mismo vértice y uno está a continuación de otro. Tenemos también los ángulos adyacentes, que serían dos ángulos consecutivos, pero que juntos forman un ángulo llano, es decir, forman un ángulo de 180 grados. También tenemos los ángulos complementarios. Dos ángulos van a ser complementarios cuando sumados formen un ángulo recto, es decir, que uno más otro serían un ángulo recto. Estos ángulos complementarios también serían consecutivos porque va uno detrás de otro. Tenemos otro tipo de ángulos consecutivos que juntos forman un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Y a estos se le llaman ángulos suplementarios. Y también tenemos los ángulos opuestos por el vértice, en los que un lado de uno es la prolongación del otro y el del otro es la prolongación del primero. Vemos que estos ángulos son iguales y cuando se cruzan dos rectas se nos forman cuatro ángulos. Este y este serían opuestos por el vértice y este también. Bueno, pues aquí tenemos una serie de tipos de ángulos que podemos conocer. Vamos a ver alguna cosilla más sobre los ángulos. Os dejo primero aquí esto que lo veáis y seguimos viendo alguna cosa más de los ángulos. Bueno, pues ya una vez vistos los ángulos, hay alguna cosa que no hemos comentado sobre los ángulos, y es que cuando dos semirrectas se juntan, bueno, pues nos aparece un ángulo aquí, pero también nos aparece un ángulo por fuera, o sea que se nos formarían dos ángulos. Y lo que no hemos dicho tampoco, que para nombrar esos ángulos le podemos poner una letra con un angulito. O sea que este ángulo sería el ángulo A. Ese angulito que lleva encima la letra nos indica que estamos hablando de ángulos. Vamos a ver también un caso que se nos puede presentar, que es cuando tenemos dos rectas paralelas cruzadas por otra secante. Bueno, pues vamos a ver. Tendríamos aquí dos rectas
y una secante que la corte a las dos. Bueno, pues cuando esto ocurre, se nos forman aquí una serie de ángulos. Tenemos aquí, por ejemplo, este ángulo y este ángulo y este. Tendríamos este ángulo y este y este. Y le vamos a poner nombre a cada uno de ellos. Bueno, pues le vamos a llamar el ángulo A, el B, el C, el D, el E, el F, el G y el H. Bueno, aquí se ve claramente que nos aparecen muchos ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo C serían iguales, el B y el D, el E y el G, el H y el F, pero también estos ángulos, como sus lados son paralelos, el B y el F también serían iguales y por tanto el B sería igual que el F y que el H. Y el A sería igual que el C, pero también sería igual que el E y sería igual que el G. Bueno, pues vamos a ver cómo se llaman estos tipos de ángulos que me aparecen aquí. Como hemos dicho, estos ángulos van a ser opuestos por el vértice, estos también y estos también. Pero luego tenemos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son los que tienen sus lados paralelos. Por ejemplo, el A y el E serían correspondientes, el C y el G también, el B y el F, y el D y el H. Luego hay otros ángulos que se llaman alternos internos. Los ángulos alternos internos serían, por ejemplo, el B, el D y el F. Porque como este y este hemos dicho que son iguales, como están dentro, se llamarían alternos internos. Y sin embargo, el B y el H serían también alternos, pero serían alternos externos porque están en la parte de fuera. Bueno, pues aquí hemos visto una serie de ángulos, de tipos de ángulos, y todos estos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una secante. Bueno, pues con esto más o menos tenemos una idea global de lo que son los ángulos. En otros próximos vídeos veremos cómo se suman, se restan, se multiplican y se dividen ángulos en el sistema sexagesimal. Porque para medir los ángulos nosotros utilizamos el sistema sexagesimal, en el que un grado son 60 minutos, un minuto son 60 segundos. Pero también se utiliza en matemáticas el radián. Y el radián es un ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio. Y por tanto una circunferencia tiene 360 grados sexagesimales y tiene 2 pi radianes. Bueno, pero eso será para próximos vídeos. Hasta pronto a todos.